Bien, lo último que habíamos visto entonces estábamos viendo las organelas de la célula y habíamos visto los cilios y flagelos, ¿no? El movimiento que se daba en ellos y esta foto que era un poco difícil de entender, pero que nos mostraba un poco cómo es por adentro ese flagelo, ¿sí? Bien, habíamos visto los centríolos, que dijimos que intervienen en la reproducción celular, o sea, cuando la célula se divide y genera otra célula, hija, pero eso lo van a ver en tercero, cuando vean la mitosis, y que era bastante parecido a los cilios y los flagelos porque tenían estos tubos o túbulos formando tripletes, o sea, de a 3 túbulos, y teníamos 9 tripletes en total, parecido a los flagelos, ¿sí? Que si ven es exactamente igual, digamos. Y habíamos dicho que había 2 centríolos por célula, muy cerquita entre sí, y uno perpendicular al otro, ¿sí? O sea, si uno tenía orientación norte-sur, el otro tenía orientación este-oeste, ¿sí? Eso es que sea perpendicular, que no son paralelos, es perpendicular. Bien, hasta acá habíamos llegado. Ahora sigamos viendo algunas organelas más. Tenemos esta, que es la mitocondria. Un poco la vimos cuando vimos la teoría endosimbiótica. La mitocondria tiene esta forma como de riñoncito. Está compuesta por 2 membranas, una membrana externa, que es esta que está acá, y una membrana interna que está por acá adentro, ¿sí? Que está plegada, o sea, forma pliegues, como crestas, ¿sí? Obviamente, el espacio que hay entre una membrana y la otra se llama espacio de intermembrana, o intermembranoso, pues está entre una y otra. Dentro de esos pliegues o esas crestas, hay una especie de sustancia acuosa que se llama matriz. Vamos a encontrar ADN, vamos a encontrar algunos gránulos, algunos ribosomas, ¿sí? Particularmente el ADN de las mitocondrias, como lo vimos en la teoría endosimbiótica, no es el mismo ADN que está dentro del núcleo de la célula, ¿sí? Es otro ADN diferente, ¿sí? Y específicamente es el ADN proveniente de la parte femenina de nuestras mamás, ¿sí? O sea que si nosotros analizamos el ADN que está en las mitocondrias, es ADN materno. Vamos a encontrar que es el ADN de nuestras mamás, ¿sí? Nada, no, esto se está estudiando, no se sabe exactamente por qué se transmite ese ADN, pero en gran parte es ADN materno. La principal función de la mitocondria es la de transformar, ¿no?, energía. O sea, agarra sustancias orgánicas, ¿sí? Y las transforma en energía. También transforma oxígeno a partir de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, almacena y transforma energía a partir de sustancias orgánicas y las almacena en una molécula particular cuyas siglas son ATP. El nombre de esa molécula es adenosín trifosfato, ¿sí? Pero le decimos todo ATP porque es más corto, digamos. Ese ATP se almacena en forma de molécula y cuando la célula requiere energía, por ejemplo, para trasladarse, para nutrirse, para eliminar desechos, para pelear contra un agente patógeno, reparar un tejido, lo que sea, sale el ATP de la mitocondria y se traslada hacia donde sea necesario o sea requerido, ¿sí? Así que básicamente le provee energía a la célula. Y lo mismo ocurre con el oxígeno. Captura las moléculas de dióxido de carbono, pero las reconvierte a oxígeno y la almacena. Y la libera cuando sea necesario, ¿sí? Es la estructura mediante la cual se lleva a cabo la respiración celular, que la vamos a ver más adelante. Bien, ¿preguntas de la mitocondria? ¿Alguna duda? No. ¿No? Más o menos se No. entendió. Estamos haciendo como un panorama muy general, ¿no? Bien, teníamos el cloroplasto también. Miren, voy para atrás a nuestro dibujito que me olvidé de hacer eso, para que... Nada. Mitocondrias está acá en el medio. Significa que están presentes tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Y obviamente hay más de una, ¿sí? Ahora los cloroplastos están acá abajo, ¿sí? Solamente están presentes en las células vegetales o en las células de las algas, ¿sí? Ni siquiera en las células de los hongos. No están presentes en las células animales, fundamental. ¿Por qué?
¿Qué proceso realizan las plantas para obtener su alimento? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Fotosíntesis. Fotosíntesis, exactamente, fotosíntesis. La palabra lo indica. Foto hace referencia a fotón de luz, ¿sí? O sea, luz, básicamente. Ya sea luz natural o luz artificial, que puede ser de un velador, por ejemplo, ¿no? Y síntesis hace referencia a creación, o sea, estoy creando algo a partir de la luz. Eso significa la palabra fotosíntesis, ¿sí? Entonces, obviamente, los animales no hacen fotosíntesis porque no crean nada a partir de la luz, pero las plantas sí, los vegetales y las algas sí. ¿Qué es lo que generan? Generan una sustancia orgánica, ¿sí? Que se llama glucosa, a partir de otros compuestos inorgánicos. O sea, toman la energía solar, absorben o toman también del aire compuestos inorgánicos, como por ejemplo gases como el dióxido de carbono, agua, ¿sí? Y con todo eso realizan este proceso de fotosíntesis y lo transforman en glucosa y oxígeno. El oxígeno sale al exterior y la glucosa la utilizan como alimento, ¿sí? Bien, todo eso gracias a la luz. O sea, podemos tener plantas, por ejemplo, acá en mi patio, yo estoy viendo algunas plantas que van a utilizar la luz solar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las plantas de interior? ¿No? O sea, vieron que hay muchas plantas que las podemos tener adentro de la casa, no hace falta afuera, ¿no? Bueno, esas utilizan la luz del living, por ejemplo, ¿sí? O sea, de hecho también hay muchas plantas que las dejan, vieron, en los invernaderos y le ponen la luz. Bueno, también les sirve, porque lo que necesita la planta son los fotones que se emiten. No hace falta que sean fotones naturales del sol, ¿sí? Así que me sirve igual, me sirve. Bien. Los cloroplastos son de color verde. ¿Por qué son de color verde? Porque almacenan un pigmento que le da ese color verde, que se llama clorofila. Y la clorofila es la responsable de almacenar esos fotones, ¿sí? O sea, esta sustancia, este pigmento verde, almacena la luz para que se pueda realizar la fotosíntesis. Si ustedes ven cualquier planta, si ven una parte de esa planta que es de color verde, tiene clorofila, ¿sí? Vieron que hay, bueno, creo que el 90% de las plantas tiene una parte de color verde, ya sea las hojas, el tallo, ¿no? Hay otros árboles que tienen, por ejemplo, las hojas violeta. Bueno, esos almacenarán otros pigmentos violetas, ¿sí? No clorofila, digamos. Pero cualquier hoja o flor o tallo, o sea, lo que sea que vean ustedes que es de color verde, es porque está almacenando en su interior clorofila. ¿Sí? Pequeño dato, nada, para saberlo, qué sé yo, es suma. Bien, si nosotros analizamos un cloroplasto, vemos también que tiene dos membranas, una membrana externa, una membrana interna y un espacio intermembranoso en el medio. Y después vamos a ver como pilitas de monedas, ¿sí? Como si apiláramos una moneda con otra. Cada monedita se llama tilacoide y el conjunto de moneditas se llama grana, ¿sí? Yo esto se los cuento porque, nada, no es que lo vamos a tomar en un examen ni nada por el estilo, pero por ahí les interesa el tema o lo vuelven a ver en algún momento, nada, tienen que conocerlo, ¿no? Cada una de estas granas está sujeto como en otra estructura más, que es como esta parte de acá, se llama laminilla, y todo está inmerso en una sustancia media acuosa que se llama estroma. ¿Sí? Es toda esta parte como verde que está entre medio de todo eso. Y después encontramos algunas estructuras más, como por ejemplo almidón, ¿sí? En forma de granos, ribosomas, el ADN de los cloroplastos, gránulos de lípidos, ¿sí? Diferentes otras estructuras que están acá presentes. Recordemos también que el ADN de los cloroplastos, cuando vimos la teoría endosimbiótica, habíamos dicho que era distinto al de la célula. ¿Se acuerdan? Parecido a lo que pasaba con la mitocondria. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta del cloroplasto? No. No. Perfecto. Bien. Chimpún en cloroplasto. Nos vemos en Disney. Bien. Vamos ahora a los retículos endoplasmáticos. Alto nombre pegaste, papá, pero sí, es cierto.
los retículos endoplasmáticos son dos, el liso y el rugoso. Y junto con otra estructura que se llama aparato de Golgi, o sistema de Golgi, los tres, el liso, el rugoso y el aparato de Golgi, forman el sistema de endomembranas. Se llama sistema porque trabajan los tres en conjunto, y de endomembranas es obviamente, como su palabra lo indica, su concepto lo indica, son membranas, pero al decir endos porque están dentro de la célula, ¿sí? Pero acá vamos a ver primero los retículos endoplasmáticos. Retículo hace referencia a estas membranas, ¿sí? Son membranas que están plegadas, ¿no? Es como si yo agarrara una hoja de papel y la empezara a doblar toda. Y forman como estas bolsitas, digamos, ¿no? Como, sí, son como huequitos, con huequitos en el medio. Eso es un retículo, ¿sí? Como ya dijimos, hay de dos tipos, liso y rugoso. El rugoso va a tener estas bolitas, perdón porque la imagen se ve media pixelada, pero bueno, tiene como estas bolitas pegadas o adheridas, ¿sí? Que son ribosomas. O sea, el retículo endoplasmático rugoso, o RER, R-E-R, sus siglas, tiene muchos ribosomas pegados en su membrana. Cuando yo lo veo al microscopio, parece como rugoso, por eso le pusieron rugoso, pero en realidad son los ribosomas pegados. El liso, que estaría por acá, tiene muchísima menos cantidad de ribosomas pegados. Tiene, pero mucha menos cantidad. Entonces, cuando yo veo el retículo endoplasmático liso, o REL, en el microscopio parece mucho más lisito. Por eso le pusieron liso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la función? Bueno, el retículo endoplasmático liso está unido directamente al núcleo de la célula. Y tiene la función, el retículo endoplasmático liso, de producir algunas sustancias para la célula, como por ejemplo lípidos, ¿sí? O sea, los produce, los envuelve en una vesícula y los libera para que la célula los pueda usar. Y el retículo endoplasmático rugoso, que tiene asociados ribosomas, va a hacer exactamente lo mismo, pero produciendo proteínas. O sea, va a ayudar a la producción de proteínas. No es que las va a producir, pero va a ayudar, ¿no?, a los ribosomas, que son los verdaderos productores de las proteínas, y los va a envolver en esa vesícula y los va a distribuir. ¿Sí? Los va a liberar a la siguiente ranela, digamos. Nada, bien, súper sencillo, ¿no? El liso produce sustancias, ¿sí? Y las almacena, sí, las almacena en vesículas, y el rugoso almacena proteínas, ¿sí? En las vesículas, ¿ok? Esa es como la función principal. Y habíamos mencionado también, acá, los ribosomas que vimos recién, ¿sí? Como para estar como por el mismo tema, están compuestos de dos partes, ¿sí? Una que se llama subunidad mayor y la otra se llama subunidad menor. Son dos partes que se unen, se producen en determinado lugar de la célula, ¿sí? Que es en el nucleolo de la célula, luego salen hacia el citoplasma y en el citoplasma se unen, ¿sí? O sea, cuando están unidos se llama ribosoma, si están separados se llaman subunidades. ¿Sí? Solamente se llaman ribosomas cuando se unen. Y básicamente los ribosomas creo que tienen la función por ahí más importante de la célula, que es la de producir proteínas. ¿Sí? O sea, ellos... ¿Producir qué? ¿Cómo? ¿Producir qué? Proteínas. Producen proteínas. Sintetizan proteínas. Lo que hacen es leer información genética que está contenida en la molécula de ARN, no en ADN, en ARN, esa molécula de ARN tiene información genética para producir la proteína, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esa cadena de ARN va a meterse por un lado del ribosoma. El ribosoma va a ayudar a leer ese código encriptado del ARN, y por el extremo opuesto ya sale la proteína formada, ¿sí?
Entonces, la función, básicamente, si la tenemos que sintetizar, es esto, ¿no? Producir proteínas. Los ribosomas hacen eso. Las proteínas es lo más importante que tiene la célula, porque cada función y cada estructura de la célula tiene proteínas, ¿sí? O sea, de hecho, si uno analiza las funciones de las proteínas, hay como 200. O sea, creo que es las que más funciones tienen. Desde reparar tejidos, desde intervenir en la parte inmunológica de la célula, reconocer una célula con la otra, comunicar una célula con la otra, todo, producir otros compuestos, o sea, todo utiliza proteínas, ¿sí? Por eso, todo este proceso de producción de proteínas de los ribosomas está hiperregulado mal, o sea, tiene un montón de compuestos que los regulan para que la proteína se produzca bien, porque imagínense si me sale mal la proteína, chau, tiramos todo al tacho, ¿sí? Así que, ultra importante. Bien, vemos rapidito antes que se nos corte el aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi, dijimos, se llama así por su creador, no por el creador, por el que lo descubrió, que era el señor Golgi. Dijimos que era parte del sistema de endomembranas, junto con los 2 retículos endoplasmáticos, y básicamente es una serie justamente de membranas plegadas que forman estos sacos, ¿sí? Básicamente la función del aparato de Golgi es la de ser el correo. ¿Vieron el correo que llegan los paquetes y el correo qué hace? Los recibe, ¿no? ¿Qué sé yo? Capaz los vuelve a empaquetar o algo así. Dice, este va para Avellaneda, para la profe Uralde. Bueno, lo mete en un camión y el camión viene acá y me lo trae a la puerta de mi casa. ¿Sí? Bueno, hace exactamente eso el aparato de Golgi. Recibe las vesículas de donde sea, por lo general vienen de los retículos endoplasmáticos, los recibe, los analiza, los vuelve a empaquetar si es necesario, y los manda hacia el sector de la célula que se requiera. Por ejemplo, ¿es una proteína para reparar un tejido dañado? Bueno, llega esa proteína, el aparato de Golgi la analiza, detecta que es una proteína, detecta que hay una parte de la célula que hay que reparar, y la envía, ¿sí? En una vesícula, en unas de estas de acá, que se van formando, ¿sí? En una vesícula la manda hacia el sector de la célula que se requiera para poder reparar ese tejido, ¿sí? O sea, básicamente es el correo, nada, o para que se entienda bien. También las puede mandar fuera de la célula. Si llega un desecho de la célula, la tiene que mandar para afuera para que no quede dentro de la célula contaminando, también lo hace, ¿sí? No manda solo dentro de la célula, sino también para afuera. Bien, ¿preguntas de los ribosomas o del aparato de Golgi? No. ¿No? Se entendió más o menos, ¿no? A líneas generales, digamos. Bueno, buenísimo. Voy a cortar la grabación. Hola. Ahí va. Entonces, la célula vegetal tiene una vacuola enorme, ¿sí? Que es esta enorme que está acá, y en la célula animal hay varias chiquitas, más chiquitas. Así que vamos a ver la vacuola ahora mismo. Bien. Acá. Bien. La vacuola. La vacuola básicamente es una gran bolsa llena de sustancias, ¿sí? Puede ser agua, puede ser una solución similar al agua, puede ser aceite, ¿sí? O sea, sustancias, ¿no? Ya vemos qué. Pero básicamente es eso, es una vesícula muy grande, como una bolsa muy grande, obviamente tiene una membrana alrededor, y adentro tiene estas sustancias que son líquidas, ¿sí? Quizás la vacuola, cuando uno le dice vacuola, lo primero que piensa es en la célula vegetal, porque se ve la vacuola grande. Si nosotros vemos en el microscopio una célula vegetal, la vacuola literal ocupa el 80% de la célula, o el 70%, o sea, casi todo es vacuola, ¿sí? Cuando las células vegetales son chiquititas, es como recién nacidas, por así decirlo, la vacuola está en un costado y en el medio está el núcleo. Pero a medida que la célula va creciendo en tamaño y va madurando,
la vacuola va a ir desplazando a ese núcleo, ¿no? Porque para ocupar el 70% es como una gran porción de la célula. O sea que el resto de todas las organelas que estamos viendo, que también están en la célula vegetal, están como de costado, ¿sí? También está presente obviamente en los hongos, pero ¿cuál es la función que tiene la vacuola? Bueno, es la de mantener la turgencia de la célula. ¿Qué significa la turgencia de la célula? Significa lo siguiente: si yo agarro una cajita, una caja, ¿no? De cartón, de lo que sea, le pongo un globo adentro y empiezo a inflar el globo, ¿sí? O vamos a hacer, no, más fácil, vamos a hacer así, no una caja, porque la caja ya está como mantenida, digamos, pero agarro una bolsa, ¿vieron las bolsas las del tacho de la basura? Las de plástico normal. Bueno, y adentro le pongo un globo y empiezo a inflar el globo. Cuando el globo está desinflado, la bolsa está como pachucha, ¿no? Está como caída, no tiene forma. Pero a medida que voy inflando el globo, esa bolsa se va haciendo cada vez más grande hasta ocupar todo el espacio del globo, digamos, ¿no? Como que queda medio envolviendo el globo. Bueno, si yo desinflo el globo, esa bolsa otra vez, pachucha otra vez, ¿no? Bueno, eso es lo que hacen las vacuolas. Mantienen como si fuera la bolsa, como si fuera la célula, ¿sí? O sea, si yo voy a mi modelo, la bolsa sería las paredes de la célula y el globo sería la vacuola. Cuando el globo está inflado, es decir, la vacuola está grande, hinchada y llena de líquido, mantiene todas las otras paredes de la célula completamente extendidas, digamos. Ahora, ¿qué pasa si no tengo vacuola o, no sé, tengo un problema y la vacuola se le fue el líquido, digamos? La célula se achicharra toda, ¿sí? Eso se llama turgencia, cuando mantengo como en su lugar todo extendido desde adentro de la célula, ¿sí? No sé si se entendió. Capaz la analogía es media rara, pero más o menos. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Sí. Perfecto. Un dato muy importante, porque cuando yo veo los tallos de las plantas, el tallo crece hacia arriba y se mantiene parado? ¿Por qué no se cae? ¿No? La mayoría de las veces. No se cae por dos motivos. Uno de esos motivos es que tiene pared celular, ¿se acuerdan la pared? Que le daba esa rigidez. Y la otra es la que sus células tienen vacuolas, que la mantienen turgente a las células. ¿Sí? El conjunto de esas dos organelas, de la pared y de la vacuola, permiten que, por ejemplo, los tallos nazcan y crezcan y se mantengan erguidos, no se caigan, ¿sí? Porque si no, los árboles, por ejemplo, que son vegetales, se caerían en el tronco todo el tiempo, nunca podrían ascender, ¿sí? Pero parte de que puedan mantenerse en pie es porque tienen vacuola, sus células, y pared celular, ¿sí? Eso es importante. No sé si alguna vez se plantearon por qué los tallos no se caen, pero acá está la explicación, digamos. Bien, ahora pasamos a los lisosomas. Ahora vamos a la foto y lo miramos. Los lisosomas son pequeñas bolsitas, acá está como cortado a la mitad, pero esto continuaría así, pequeñas bolsitas o vesículas o sacos, que se desprenden del aparato de Golgi, ¿sí? O sea, se salen desde ahí como todas las vesículas. Dentro, o sea, obviamente tiene una membrana que lo rodea, proteínas, pipipi. Pero lo más importante es que adentro tiene unas enzimas, que son unos compuestos especiales, digamos, que son de tipo hidrolíticas. El nombre, nada, lo descartamos. Son enzimas especiales para realizar digestión, ¿sí? O sea, supongamos que a la célula ingresa glucosa, que es el alimento de la célula. Bueno, uno dice, ¿cómo se nutre la célula? Pues buenísimo, entró la glucosa ahí, ¿cómo la incorporo a mis tejidos, no? Bueno, acá intervienen los lisosomas. Estos sacos, estas bolsitas, se van a acercar a las moléculas de glucosa que acaban de entrar a la célula, y es como que les van a liberar, van a volcar ese contenido de enzimas digestivas a la molécula de glucosa. ¿Qué van a hacer las enzimas? Van a empezar como a digerir esa molécula, la van a empezar a romper en partes muy chiquititas. Y esas partes muy chiquititas, que son los átomos, ¿sí? Los átomos, van a empezar a meterse dentro de la célula o a formar los tejidos o el núcleo o donde sea necesario para que la célula se nutra,
¿sí? O sea, básicamente sería el aparato digestivo de la célula, digamos así. ¿Ok? Sencillo. ¿Preguntas, dudas de los lisosomas? ¿No? ¿Estamos bien? No, nada. Nada, bien. Ese es el aparato digestivo de la célula. Tal cual nosotros, nuestro aparato digestivo va haciendo todo el trabajo por nosotros hasta nutrirnos. Bueno, lo mismo ocurre con los lisosomas, pero dentro de la célula. Otro parecido, pero no igual, es el peroxisoma. ¿Sí? ¿A alguno le suena la palabra peroxi? Viene de... La proximidad. Eso es proximi. Esto es peroxi. Viene de esta palabra, peróxido. Es una sustancia química, ¿ok? El peróxido. Particularmente, peróxido de hidrógeno, ¿lo escucharon nombrar? ¿Sabes? ¿No? Capaz que no. ¿Y esta palabra la escucharon nombrar? ¿Agua oxigenada? Obvio. Obvio. Bueno, el Sí. agua oxigenada, si nosotros la queremos decir como súper elegantemente, decimos, ay, eso es peróxido de hidrógeno. Ah, chalay, míralo. Agua oxigenada, papá, o sea, ¿qué peróxido de qué? Bueno, no. Químicamente es peróxido de hidrógeno, ¿sí? El común de la gente lo llamamos agua oxigenada porque es más fácil, digamos. Pero es la misma sustancia. Ahora, peróxido, peroxisoma, o sea, me suena, ¿no? ¿Y cuál es la función del agua oxigenada? ¿Alguno sabe? ¿Cuándo uso agua oxigenada? Soy un científico, ¿viste? Ah, sí. Cuando te lastimas. Cuando te lastimas, por ejemplo, me corto con el cuchillo porque soy una gila cuando estoy cocinando. Perfecto. Me corto. Bien. ¿Qué me tiro en el corte? Oxigenado. Agua oxigenada, perfecto. Me tiro agua oxigenada. Veo que hace burbujitas, ¿no? El agua oxigenada. Si no hace burbujitas, la tienen que tirar porque ya no sirve. Hace burbujitas. ¿Qué es lo que le está produciendo a mi corte? ¿Alguno sabe por qué me tiro agua oxigenada? ¿Por Lo está tirarme? desinfectando. Claro, lo está desinfectando, ¿no? Está como es esa primera desinfección que le hacemos a la herida, ¿no? Estamos como tratando de impedir que no entren virus, bacterias ni nada por el estilo por ese corte. Bien. Los peroxisomas hacen exactamente eso en la célula, ¿sí? No almacenan específicamente agua oxigenada, pero sí almacenan enzimas, como vimos recién, pero en vez de ser enzimas digestivas, son enzimas oxidativas. O sea, significa que son enzimas que se van a encargar de evitar que la célula se contamine, ¿sí? ¿Y el Por alcohol ejemplo, qué hace? ¿el alcohol qué hace? ¿Qué hace el alcohol? Bueno, eso les iba a preguntar, ¿qué pasa cuando nos emborrachamos? Pero ustedes no se emborracharon nunca. Y no quiero No, saber. alcohol en gel, alcohol en Bueno, gel. no, está bien, pero yo me refiero, cuando uno se emborracha, que está consumiendo alcohol, ¿no tiene mucha sed? Tiene muchísima sed. Porque ¿qué hace el alcohol? Deshidrata. ¿Mm? En realidad, cuando nosotros nos ponemos alcohol en gel, estamos deshidratando nuestra piel, pero no es, o sea, es un buen, por ejemplo, nos protege contra el coronavirus, y eso sí, contra las bacterias, ¿no? Pero hasta ahí nomás, nos sirve durante un pequeño periodo, después tenemos que volver a ponernos y volver a ponernos y volver a ponernos. Cada vez que nos ponemos en las manos, nuestras manos se deshidratan, por eso, no sé si ustedes lo notan, cuando usan bastante alcohol en gel, que les quedan como las manos más ásperas, como medio lija parece, ¿no? Es porque están deshidratadas. Y te dicen, ponete crema, que la crema te ayuda a hidratarte, ¿no? Es por eso. Porque el alcohol lo que hace es deshidratar. Cuando tenemos una herida, y se los digo porque lo aprendí en el curso de la Cruz Roja que hice este año, de primeros auxilios, cuando tenemos una herida, no nos tenemos que poner alcohol, ¿sí? Lo que nos deberíamos de poner es agua oxigenada o el famoso Pervinox, ¿vieron? ¿Lo conocen, la marca Pervinox? Sí. Bueno, sustancias así porque no van a deshidratar ni desinfectar. O sea, lo que van a hacer es eso, es desinfectar, ¿no? El alcohol no desinfecta. El alcohol ayuda un poco, digamos, pero ante una herida
no sería lo más recomendable ponerse alcohol. Lo más recomendable es ponerse agua oxigenada y etcétera, porque estas sustancias, el Pervinox y el agua oxigenada, ayudan primero a desinfectar, o sea, si ya hay un virus o una bacteria ahí, lo ayuda a que muera, digamos, y después forma una pequeña capita protectora, hasta que se cierre la herida, digamos, ¿no? El alcohol no forma esa capita protectora, ¿ok? O sea, nos sirve durante un periodo muy cortito de tiempo, por ejemplo, para usarlo en las manos y esas cosas, o para las superficies, pero si tenemos, por ejemplo, una herida, ahí no nos sirve el alcohol, ¿sí? Ahí nos sirven otros compuestos, digamos. Pero el alcohol lo que hace es secar o deshidratar, ¿sí? No, el ejemplo más común es ese, cuando nos emborrachamos nos pasa eso, nos deshidratamos. Por eso están, yo no porque nunca me emborracho en mi vida, pero todo el mundo que se emborracha necesita tomar mucha agua, ¿no? Es porque hace eso en el ¿Y por cuerpo. qué después vomitas? Qué buena pregunta. Y eso es una reacción propia del cuerpo que quiere eliminar esa sustancia tóxica. El alcohol es una sustancia tóxica, ¿no? Si, por ejemplo, entrara a la célula, y acá voy con el ejemplo, la célula tendría que usar estos peroxisomas para volcar esas enzimas y poder detoxificar a la célula, o sea, sacarle la sustancia tóxica, ¿no? En nuestro cuerpo, la reacción del estómago, ¿no? O sea, a ver, nuestro estómago funciona de una forma en particular, tiene un pH particular, un líquido particular, que es el ácido clorhídrico y etcétera, ¿no? Que funciona de una forma. Cuando yo le estoy agregando cosas que no debo, como por ejemplo alcohol, en gran cantidad, el estómago no va a poder soportar, digamos, tanto desequilibrio, ¿no? Entonces, la reacción propia del estómago es la de devolver lo que nosotros le estamos agregando de más, que no debería estar ahí. Lo mismo pasa cuando comemos mucho, ¿no? O cuando nos cae mal la comida. Estamos desequilibrando al estómago. Entonces, lo que hace la reacción propia del cuerpo es la de devolver o sacar del cuerpo, sacar del organismo esa sustancia que nos está haciendo mal. Por eso vomitamos, ¿sí? Pero viene por ahí la cosa. La célula no puede vomitar, entonces lo que hace es atacar esa sustancia tóxica, ¿sí? Lo hace gracias a estos peroxisomas. También tienen membranas, ¿no? Más o menos son todos similares, las membranas con algunos compuestos más, pero adentro tienen estas enzimas que se llaman oxidativas, que hacen eso, ¿no? Evitan que se acumulen, como dice el texto, las sustancias tóxicas de la célula. ¿Sí? Cualquier cosa que sea tóxica de la célula, ahí va a actuar los peroxisomas tratando de eliminarla para que no quede acumulada y no le haga mal a la célula, obvio. ¿Sí? La detoxifica, ¿sí? O sea, le saca lo tóxico, digamos. Bien, ¿alguna duda o pregunta respecto al peroxisoma? ¿O algo de lo que charlamos? No. Igual buena onda que aclaremos eso del alcohol y eso es importante. Porque si no, otra importante que me acabo de acordar, los mitos, derribemos mitos. Cuando uno se corta y está sangrando, ¿qué tiene que hacer? Taparse la herida. Bien, hacer presión de la herida. Desinfectarse. Bueno, Para desinfectarse que no salga después. la sangre, para que la hemorragia no agrande. Exacto. Primero tengo que parar la hemorragia para no desangrarme y morir, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ejerciendo presión sobre la herida. Presión, con una gasa, ¿no? Y después sí, nos desinfectamos, lavamos, etc. Pero, cáchense esta, mi abuela me decía, ponete azúcar, porque el azúcar ayuda a que dejes de sangrar. Bueno, yo lo hacía, hasta que en el curso de Cruz Roja me dijeron, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver el azúcar con que tiene razón? No tiene nada que ver. Pero bueno, esos mitos es como, chau, listo, murieron. Pero sí es cierto que muchas personas siguen pensando que eso está bien. La tierra es plana, pero Otro mito también. O cuando te pica una abeja y te dicen ponete barro. ¿What? ¿Qué tiene que ver el barro, no? Pero te dicen eso. ¿En serio? chupá, ¿Sí? O chupá la arica, un veneno.
O te No, dicen, Casi veneno, pro. a mí me dijeron, cuando te pica una abeja, una avispa, te tenés que hacer pis en la, por ejemplo, te pica en la mano y te tenés que hacer pis en la mano. ¿Qué? ¿Quién se va a hacer pis en la mano porque te pica? O sea, nada que ver. Esas cosas raras. No. Lo Sí, ideal es sería, verdad, dice que ¿no? supuestamente tu propio pis te sirve. Sí. ¿Pero qué? O sea, tipo, algo O que, sea, no, o sea, algo que es algo sale re del turbio cuerpo. eso. Es re turbio. Algo que sale Es del rico. cuerpo, que vos lo estás eliminando, como tu pis. ¿Cómo te lo vas a poner en una herida? O sea, ¿what? What the fuck? No, nada que ver. Es como que sacás algo que tu sistema excretor quiere expulsar de tu cuerpo y de la nada, Claro, como que te picó una abeja, vos exacto. Si te orinás pones encima raro. de tu brazo, que te picó la abeja, te entra de vuelta por Claro, ahí para ¿cómo, sanar la cómo vas herida. a O sea, no querer? tiene No sentido. tiene sentido, para nada. No. Lo ideal es sacarse el aguijón. De hecho, te lo tenés que sacar con, ¿vieron las tarjetas de crédito, la SUBE, una cosa así? Sí. Raspando, ¿no? En contra, porque si vos te lo sacas con la mano, puede ser que no te lo puedas sacar, o con una pincita. Te sacás el aguijón, digamos que te deja la avispa no deja el aguijón, pero la abeja sí, te lo sacás y nada, te pones hielo para que no se te hinche o se te inflame o lo que sea. Pero tipo, ¿qué es eso? ¿Del barro o del pis? ¿No? ¿Qué me estás contando? Nada que ver. No. Bueno, nada, pero esas cosas uno las escucha y tipo, no hay que hacerlas. No, para nada. Horrible. Bueno, vemos el núcleo, lo último y listo. ¿Sí? ¿Ok? Aguantan una ranela más, una más. Porfis. No, no, Sí, Ah, una sí. más, una más, no. una más. Sí, una más. Aguantamos, aguantamos. Una No. más, les prometo que una más y listo. Y después los dejo libres. Que sean libres hoy, libres hoy. Bueno, rapidito igual. Núcleo. Voy a las partes del núcleo. Como ya venimos viendo, tiene una membrana externa, una membrana interna, ¿sí? La membrana externa tiene estas bolitas rosas, no sé si se ven, son ribosomas, y tiene estos poros, estas aberturas, que se llaman poros nucleares, como estoy hablando del núcleo, poros nucleares. Adentro del núcleo está lo más importante y lo más preciado que tiene la célula, que es el material genético. ¿Sí? En este caso le pusieron el nombre de cromatina, que es el material genético en cierta forma en particular, pero es ADN. ¿Sí? Es lo mismo decir ADN que decir cromatina, que decir cromosoma. Es lo mismo. Los tres están compuestos de lo mismo, digamos. Pero la diferencia es en la forma en la que están. El ADN es una cadena, la cromatina es como si esa cadena la doblara muchas veces, ¿sí? Y el cromosoma es como si esa cromatina la doblara muchas veces. Pero no importa la forma, el tema es que es material genético, ¿sí? Así que cuando lean cromatina, como esto, heterocromatina, eucromatina, nada, es material genético, ¿sí? Y dentro del núcleo hay como una bolita más chiquitita, que es el nucleolo. La función del nucleolo, medio que la dijimos, es la de sintetizar ribosomas, o sea, crea los ribosomas atraviesan toda esta parte, salen por los poros, y cuando ya están en el citoplasma de la célula, ahí se ensamblan y forman el ribosoma. ¿Sí? O sea, de acá salen las dos subunidades. ¿Ok? Eso lo mencionamos hace un ratito. Bien, nada, no hay mucho más para decir del núcleo. Básicamente está presente en todas las células eucariotas, ya lo sabemos. Por lo general hay uno solo, pero por ejemplo en las células musculares hay más de uno. Puede haber 5, 6, 7 núcleos. ¿Sí? Y la función más importante es esta, generar las subunidades de los ribosomas en el nucleolo y también almacenar la información genética, ya sea en forma de ADN, en forma de cromatina o en forma de cromosomas. Dependiendo qué parte de la vida de la célula estemos hablando o qué proceso, por ejemplo mitosis o meiosis, se va a almacenar o se va a organizar de diferentes formas. Por ejemplo, previamente a realizar la mitosis, que es este proceso que van a ver en tercero, sí o sí ese ADN tiene que estar en forma de cromosoma, sí o sí. Pero después, por lo general, cuando la célula está descansando y no está haciendo mitosis, está en forma de cromatina. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se tiene que duplicar el material genético, el ADN, sí o sí está en forma de ADN de cadena. ¿Ok? O sea, depende en qué momento de la célula se reorganiza distinto, pero lo más importante es que acá adentro está la información genética.
Lo último, ¿para qué nos sirve la información genética? Todo, lo es todo en un ser vivo. Cada célula del cuerpo de cualquier ser vivo esté formando órganos, tejidos, lo que se ve, lo que no se ve, absolutamente todo tiene material genético, todo, ¿ok? Y el material genético hace que todos ¿Un nosotros... alien tiene material genético? Un alien, tendríamos que ir tendríamos que ir al espacio a preguntar. Alien. Tenemos que ir a 1000 años luz para descubrir eso. Claro, exacto. Pero lo más probable es que sí. Tendrá su propio material genético, pero tendrá, seguramente. Sí, tal cual. Pero, por ejemplo, si hablamos de bacterias, que es lo más chiquitito que hoy podemos considerar como un ser vivo, tiene material genético. Los virus, que no los consideramos seres vivos, ¿se acuerdan que dijimos que estaban medio ahí en el limbo? Tienen material genético. Después todo, animales, plantas, hongos, algas, de todo tipo, o sea, de lo que nos imaginemos, tienen material genético. Ese material genético puede ser ADN, se llama ácido desoxirribonucleico, o ARN, ácido ribonucleico, ¿sí? Depende, son los dos materiales genéticos que conocemos hoy, y depende la célula y depende el ser vivo, tendrá uno u otro, o ambos. Nosotros tenemos ambos, ¿sí? Así que, nada. Chimpum, ¿preguntas del núcleo? ¿Algo que no haya quedado claro? Creo que no. Todo. ¿No? Muy sencillito. Van a ver muy en profundidad el núcleo en tercero. Pero bueno, acá lo vemos, si el núcleo está presente, es este violeta de acá, y es este violeta de acá, y el nucleolo es esta bolita amarilla de acá, y esta... Ah, lo vimos, eso lo vimos. Sí, seguramente que lo vieron en primero, seguro que lo vieron bien. Acá están los lisosomas, ¿sí? Fíjense que están presentes en ambas células, los vimos los lisosomas, y los peroxisomas lo mismo, presentes acá y presentes acá. ¿Ok? No nos quedan tantas organelas, ya estamos por terminar. Nos queda PowerPoint nos queda. el citoesqueleto, me parece. No, lo vimos el citoesqueleto, creo que vimos todas, ya no nos quedan muchas más. Así que, piola, lo estamos por terminar el Power. Bien, genial. Bueno, nada, nos quedan ahí 10 minutitos para que tranquis. Entonces, ninguna duda, ninguna pregunta, ¿no? Todo quedó claro. Ninguna. Perfecto. Sí.